Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Les saluda su hermano en Cristo, Carlos William Reyes. Quiero invitarles para que me acompañen a estudiar todos los libros de la Biblia. Lo iremos haciendo versículo por versículo y estaremos comenzando con el libro de Proverbios. Ya en videos anteriores hemos dado inicio al capítulo número 1, en los cuales hemos estudiado desde el verso 1 hasta el verso 4. En esta ocasión vamos a estar estudiando el versículo número 5 y el versículo número 6. También estaremos estudiando temas de doctrina bíblica y podríamos estudiar temas específicos que algunos de ustedes soliciten. En la parte de los comentarios ustedes pueden ir colocando cualquier versículo de la Biblia, no importa el libro de la Biblia. Ustedes pueden colocarlo y junto a ese versículo pueden ustedes colocar que desean que estudiemos ese versículo. O pueden ir colocando temas, cualquier tema, el que ustedes deseen. Y vamos a ir buscando en la Biblia qué es lo que la Biblia habla acerca de esos temas que ustedes vayan colocando. Y así vamos a ir aprendiendo muchísimo más acerca de la Escritura. Antes de dar inicio, quiero invitarles para que se suscriban al canal, para que dejen sus comentarios, para que den en me gusta, allí en la manita arriba, para que compartan el video, compartan en sus redes sociales, con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona pueden compartirlo, para que todos podamos aprender muchísimo más de la palabra de Dios. Demos inicio entonces al estudio en esta ocasión del versículo número 5 y versículo número 6 del libro de Proverbios capítulo 1. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. En el libro de Proverbios encontramos muchas enseñanzas que nos invitan a reflexionar sobre nuestro comportamiento y cómo podemos mejorar nuestra relación con Dios y los demás. Uno de los versículos que destaca en esta área es el versículo 5 de Proverbios capítulo 1, donde se hace mención a la importancia de oír y menciona a los sabios y a los entendidos y dice que estos al oír aumentan su sabiduría y adquieren consejo, ya que el versículo número 5 que hemos leído presenta a oír como algo indispensable tanto para los sabios como para los entendidos. Entonces comenzaremos en este estudio con la palabra oirá. El verso 5 con eso comienza, dice oirá el sabio, y en este mismo versículo también se refiere al entendido, que el entendido también oirá. Oirá el sabio, dice, y al oír el sabio aumentará el saber. Y del entendido dice que al oír el entendido adquirirá consejo. Entonces, este versículo está hablando de oír. Oirá en hebreo es chamá y se refiere a poner atención, recibir orientación, se refiere a obediencia, se refiere a escuchar inteligentemente. Vamos a ver cada una de estas referencias a las cuales la palabra chamá se refiere. Poner atención. Poner atención podemos nosotros encontrar un ejemplo de ello en Génesis capítulo 37, verso 17. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Estamos viendo aquí la palabra oirá, que en hebreo es chamá. Y una de las referencias a las cuales esta palabra chamá se refiere es a oír, pero no solamente oír un sonido, sino a poner atención. Y en este versículo
17 del capítulo 37 de Génesis, algo que nosotros podemos notar es que dice que aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Ese yo les oí, eso a lo que está haciendo referencia es: y yo puse atención a lo que dijeron, a lo que oí. No es solo un oír, sino es poner atención. De eso se está refiriendo ahí en ese versículo 17. Y yo les oí decir, bien podría haber dicho, y yo puse atención a lo que decían. Y lo que decían es: vamos a Dotán. En Primera de Crónicas, capítulo 28 y verso número 2, también podemos encontrar referencia con respecto a oír poniendo atención. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Aquí lo que vemos en este versículo número 2 de Crónicas capítulo 28 es un llamado que el rey David está haciendo, y el llamado es a oír, pero no es a oír por oír, no es que un sonido se escucha y ya está, no. Lo que está pidiendo es que le pongan atención. Dice: puesto en pie dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Les está pidiendo que lo oigan, pero realmente lo que les está pidiendo es: pónganme atención a lo que yo les voy a decir. Eso es lo que está haciendo en ese momento. Entonces, oirá, la palabra shama, lo que está refiriéndose es a poner atención. A eso se está refiriendo. Y en este momento David lo que está pidiendo es eso: óiganme, les está diciendo, pero les está diciendo chamá, les está diciendo pónganme atención, les está diciendo. En Génesis capítulo 37 y verso número 6 también se está refiriendo a poner atención. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. ¿Qué está diciendo ahí ese verso número 6? Pongan atención ahora a este sueño que he soñado. Eso está diciendo en ese momento. Entonces creo que nos queda claro que oirá, que en hebreo es chamá, se refiere a poner atención. Y en estos versículos que hemos leído, en Génesis capítulo 37, verso 17, en Primera de Crónicas capítulo 28, verso 2, y en Génesis capítulo 37, verso 6, se está refiriendo esta palabra, chamá, a poner atención. Pero también esta palabra chamá se refiere a recibir orientación. Y esto lo podemos ver en Números capítulo 9, versículo número 8. Y Moisés les respondió: esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Fíjense lo que está diciendo este verso número 8. Esperad y oiré. Ahí está diciendo la palabra: oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Aquí esta palabra está haciendo referencia a oír, pero como recibir una orientación. Cuando dice oiré, lo que les está diciendo es: voy a recibir la orientación de Jehová. Oiré lo que ordena Jehová. Va a escuchar la orientación, lo que Jehová tiene que decirle acerca de vosotros. Eso les está diciendo. Entonces aquí chamá se está refiriendo a recibir orientación. Tenemos que entender algo. Para nosotros comúnmente oír podría ser nada más que alguien diga muchas palabras y que nosotros simplemente oímos lo que dijo esa persona.
pero hasta ahí. Momentos después, minutos, horas después o días después, ni siquiera nos recordamos de aquello que oímos. Pero la palabra chamá, que está aquí en el verso número 5 de Proverbios capítulo 1, cuando dice oirá, que es la palabra chamá, no se está refiriendo a lo que nosotros comúnmente entendemos por oír, sino que se está refiriendo a poner atención, que eso ya lo vimos en los versos que leímos anteriormente. También se está refiriendo a recibir orientación, que eso lo estamos leyendo en este momento, donde dice que oiré lo que ordena Jehová. Espérense un momento, esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros, les dijo Moisés. Entonces Moisés lo que iba a ir realmente no era a oír lo que ordenaba Jehová, sino que iba a recibir orientación de Jehová. A eso es a lo que iba. Pero acá se ha traducido como oiré. Entonces, oír, oirá, chamá, a lo que se refiere es a recibir orientación, pero también se refiere a obediencia, la palabra chamá, y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 22 y versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Oiga lo que dice, por cuanto obedeciste a mi voz. Todos sabemos que para obedecer la voz de lo que alguien ha dicho, lo que se tuvo que hacer es oír lo que se dijo. Y aquí lo que le está diciendo es que haber oído significó obedecer, obediencia. Por cuanto obedeciste a mi voz, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí chamá se está refiriendo a obediencia. Entonces, chamá, que es oirá, se refiere a poner atención, se refiere a recibir orientación y se refiere a obediencia. Pero también chamá, que es traducido como oirá, también se refiere a escuchar inteligentemente. Eso lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 1, verso 16. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Chamá se está refiriendo acá en este versículo 16 a escuchar inteligentemente. Lo que les está diciendo es, oigan lo que tienen que decir entre el hombre, su hermano y el extranjero. Escúchenlos, óiganlos, y al oírlos juzguen justamente, les está diciendo. Eso les está diciendo. O sea que les está diciendo que chamá es un llamado a oír de manera inteligente, ya que lo que escuchen lo van a necesitar porque van a tener que juzgar justamente cualquier situación que se presente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Podemos ver entonces que chamá, el cual es traducido en este versículo número 5 de Proverbios capítulo 1 como oirá, se refiere a poner atención, se refiere a recibir orientación, se refiere a obediencia, se refiere a escuchar inteligentemente. Eso es chamá, eso es oirá. Y en el verso número 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejos. O sea que el sabio al oír aumentará el saber, aumentará su sabiduría, y el entendido al oír adquirirá consejo. De eso está hablando este versículo número 5. Y ya vimos lo que es chamá, lo que es oirá. No es solo oír por oír, sino que es
poner atención, es recibir orientación, es obedecer, es escuchar inteligentemente. Eso es oír. A eso se refiere el versículo 5, oirá. Ahora veamos el término sabio. Sabio en hebreo es hakam y se refiere a alguien que tiene conocimiento y experiencia en una o varias áreas específicas. Conocimiento o capacidad de interpretación. Eso es a lo que se refiere sabio. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 41, verso número 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Oiga muy bien lo que dice este versículo número 8. Y aquí se está haciendo referencia a conocimiento o capacidad de interpretación. Y dice que el faraón estaba agitado su espíritu y que por esa razón hizo llamar a los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces aquí está hablando acerca de lo que es sabios, que se refiere a conocimiento o capacidad. Entonces él los mandó a llamar porque tenían ellos que interpretar a Faraón. Tenía que hacer eso, interpretar a Faraón, utilizar su conocimiento o su capacidad de interpretación. Entonces él por eso lo que hizo es mandar a llamar a tanto a sus magos como a sus sabios. Y la intención de él era que interpretaran lo que los sueños querían decir. Entonces, ahí podemos ver nosotros la referencia de hakam, de sabio, que es alguien que tiene capacidad o que tiene conocimiento para interpretar. En este versículo número 8 lo podemos ver. También sabio se refiere a habilidad o experimentado. Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 36, verso número 4. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Recuerda que aquí se está refiriendo hakam a habilidad o experimentado. Sabio, pero un sabio que tiene habilidad o es experimentado. Eso es un sabio. Aquí hakam se refiere a un sabio, pero es alguien que tiene habilidad o que es experimentado. Y dice, vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Entonces aquí está hablando este versículo acerca de los sabios, pero los sabios que eran aquellos que hacían toda la obra del santuario, o sea, eran aquellos que tenían la habilidad o eran experimentados para la obra que hacían, y eran aquellos maestros que estaban a cargo de la obra del santuario. Eso dice el verso 36. Entonces ahí podemos ver nosotros la habilidad o la experiencia o el experimentado. Ahí vemos a los sabios, pero sabios con respecto a habilidad y con respecto a experimentados. Y eso es hakam. Como podemos ver, hakam se refiere a conocimiento o capacidad, se refiere a habilidad o experimentado. Y podemos notar nosotros que esto
pues es un sabio. Hakam es en hebreo y es traducido como sabio acá en este versículo número 5. Dice que oirá el sabio. Ya vimos lo que es oirá. Y aumentará el saber. Entonces, oirá el sabio, cuando dice ahí oirá el sabio, se está refiriendo a Hakam. Oirá a alguien que tiene conocimiento, o a alguien que tiene capacidad de interpretar. Oirá a alguien que tiene habilidad, oirá a alguien que es experimentado. De eso está hablando este versículo. El sabio no se conforma con lo que ya sabe, busca constantemente nuevas formas de aprender y crecer. El versículo 5 que hemos leído es una invitación a escuchar y aprender de los demás, especialmente de aquellos que tienen más experiencia o conocimiento en ciertas áreas. Al hacerlo, podemos aumentar nuestra propia sabiduría y capacidad. Además, podemos mejorar nuestras relaciones con los demás al mostrar interés en sus perspectivas y conocimientos. Eso es algo muy importante, muy práctico para que nosotros podamos mejorar con respecto a lo que es el entendimiento, con respecto a lo que es la sabiduría. Por eso es que este versículo número 5 nos invita a que nosotros hagamos eso. Ahora veamos el término entendido. Entendido en hebreo es sakal y se refiere a alguien que tiene la capacidad de comprender y procesar información de manera efectiva. Por lo general, a una persona entendida le llamamos inteligente. Una persona inteligente puede aplicar su conocimiento y ser capaz de resolver problemas con éxito. Veamos los siguientes ejemplos. Daniel, capítulo 1, verso 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y aquí estamos hablando con respecto a entendido, ¿verdad? Que es sakal. Y dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Aquí está hablando de sakal, de entendido, y está refiriéndose a la capacidad de comprender y de procesar información de manera efectiva. Entonces, el rey se dio cuenta que ellos eran entendidos y que eran 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. A eso se refiere sakal. Capacidad de comprender y de procesar información de manera efectiva. Que a nosotros a eso le llamamos inteligente. En Éxodo capítulo 31 y verso número 3 también encontramos otro ejemplo de entendido, de sakal. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Aquí está hablando, cuando dice y en inteligencia, se está refiriendo a entendido, ¿verdad? Sakal. Ahí está hablando de eso. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia. O sea, le ha dado capacidad de comprender y procesar información de manera efectiva. Eso es lo que está hablando ahí. Le he dado capacidad, lo he llenado de esa capacidad. Cuando dice inteligencia, está hablando de eso. Es como que diga, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en
capacidad y en procesar información de manera efectiva. Eso es lo que está diciendo Sacal. También podemos verlo en Deuteronomio capítulo 4, verso 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ahí se está refiriendo también a Sacal, y se está refiriendo a que los pueblos dirán: estos pueblos son personas que tienen capacidad de comprender y de procesar información de manera efectiva. Estos son inteligentes. De eso está hablando el versículo número 6 de Deuteronomio capítulo 4, ¿verdad? De Sacal. Está hablando que van a reconocer los pueblos que este pueblo tiene Sacal, entendimiento. Eso está diciendo. Al estar dispuestos a escuchar y comprender, podemos enriquecer nuestra vida personal y profesional y mejorar nuestras relaciones con los demás. También podemos crecer en nuestra fe y conocimiento de Dios al estudiar su palabra con un corazón humilde y receptivo. A veces podemos caer en la trampa de pensar que ya lo sabemos todo o que no necesitamos la ayuda de los demás, pero la verdad es que siempre hay algo que podemos aprender de los demás, ya sean amigos, familiares, compañeros de trabajo o líderes espirituales. Este verso número 5 nos deja claro que ser sabio y ser entendido es tener la capacidad y la disposición para seguir creciendo. Es tener la humildad suficiente para comprender que hay mucho por seguir aprendiendo y comprendiendo de muchos otros, y que jamás dejaremos de conocer más y más de otros. Si vivimos de esa manera, podremos mejorar nuestras relaciones, desarrollar nuestras habilidades y crecer en nuestra fe y conocimiento de Dios. El llamado que este versículo nos hace es a ser sabios y entendidos, y nos dice que eso lo conseguiremos al estar abiertos a la enseñanza y a la búsqueda continua de nuevas formas de aprender y crecer, ya que al hacerlo podremos mejorar nuestra vida y convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Eso es lo que nos está diciendo el versículo número 5 que estamos estudiando. Oír no solo es escuchar sonidos que salen de la boca de muchas personas y estar ahí y que nos estén hablando, y aunque estemos delante de ellos y que nuestro oído está captando los sonidos que salen de la boca de ellos. Eso no es de lo que está hablando aquí este versículo cuando dice oirá, sino que se está refiriendo a algo que va más allá. Ahora el verso número 6, el cual dice: para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El libro de Proverbios contiene sabiduría para la vida diaria y nos enseña cómo vivir una vida plena y satisfactoria. El versículo 6 nos muestra la razón por la cual necesitamos todo lo que el versículo 5 nos dice, y es para entender los proverbios, las declaraciones, las palabras de los sabios y sus dichos profundos. Eso dice el versículo 6. Veamos qué es entender. Para entender, dice el verso 6. Entender en hebreo es bin y tiene diversos significados. Uno de ellos es considerar, y eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 32, verso 7. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Aquí estamos viendo la palabra entender, que en hebreo es bin, y uno de sus significados es
considerar. Entender es considerar. Y este versículo número 7 que hemos leído en Deuteronomio capítulo 32, ahí está hablando, dice, considera los años de muchas generaciones. Lo que está diciendo es, entiende lo que sucedió en ese tiempo, considéralo. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, acuérdate de esos tiempos antiguos y considera todos esos años de muchas generaciones. El llamado que se le está haciendo aquí es a que comprenda, que entienda. Eso se le está diciendo, pero se le está diciendo de una manera en la cual lo que tiene que hacer es considerar todo eso, que tome toda esa información de todos esos tiempos, que pregunte, que indague, y que al hacerlo, que entienda, pero que no se le está diciendo que entienda aquí en este versículo, sino que le está diciendo considera. Pero realmente eso de considerar es lo mismo que acá vemos el verso número 6 cuando dice para entender, que podría haber dicho para considerar. Ese es uno de los significados de bin, que ha sido traducido como entender. Otro significado es tener las respuestas o obtener la explicación. Eso lo vemos en Daniel capítulo 8, verso 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Dice que le dijo, enseña a este la visión. Cuando Gabriel le enseñe la visión a Daniel, lo que va a suceder es que va a tener la respuesta, va a obtener la explicación, va a entender. Eso es lo que va a suceder. Entonces, eso es lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, Bin en ese momento está mostrándose como tener la respuesta o obtener la explicación. Ahí enseña a este la visión. Cuando dice ahí enseña a este la visión, lo que le está diciendo es haz que entienda, haz que comprenda, enséñale. Y cuando le enseñe, lo que va a suceder es que a quien se le enseñe, en este caso a Daniel, lo que va Daniel a resultar es que va a entender, va a tener la respuesta. Lo que va a suceder es que va a tener las explicaciones, cualquier explicación que él quisiera tener, la va a tener, porque Gabriel le va a enseñar la visión. Entonces, en ese momento, entender lo que significa es tener las respuestas. Lo que significa entender es tener las explicaciones. Eso también significa bin. Bin también significa observar, también significa examinar. Y eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 21. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Y dice, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Ahí lo que está sucediendo es que comprendió algo. Esta mujer comprendió algo. Y lo que comprendió es que no era su hijo. Y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Pero ¿qué es lo que hizo? Dice que observó. Pero lo observé por la mañana. Entonces, vi que es entender, también significa observar, examinar. Y aquí lo estamos viendo.
Aquí cuando dice, pero lo observé, también podría haber dicho, pero entendí en la mañana que no era mi hijo. Podría haber dicho eso, este versículo 21. Pero dice, pero observé. Ahí está bin. Bin, que significa también observar, discernir. Esto lo vemos en el libro de Job, capítulo 6, verso 30. Son dos preguntas. La primera dice, ¿hay iniquidad en mi lengua? Y la segunda dice, ¿acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Ahí encontramos a bin, a entender, a discernir. Dice, ¿acaso no puede mi paladar entender las cosas inicuas o discernir las cosas inicuas? Ahí está bin. Bin también significa discernir. Eso es entender. Entender es considerar. Entender es tener las respuestas, obtener las explicaciones. Entender es observar. Entender es examinar. Entender es discernir. Eso es entender. Y el verso 6 dice que el sabio irá y aumentará su saber para entender. Que el entendido irá y adquirirá consejo para entender, dice el verso 6. Pero dice que para entender, proverbio, dice, ¿verdad? Ahora hagamos proverbio. Proverbio en hebreo es machal y expresa un pensamiento moral, un consejo, una enseñanza por medio de la cual se pueden explicar conceptos complejos en lenguaje simple y didáctico. Los proverbios pueden ser difíciles de entender. Es por ello que los versículos 5 y 6 nos enseñan que para entender los proverbios debemos estar dispuestos a oír con intención de entender, para entender enseñanzas, para entender conceptos, para entender pensamientos morales, para entender consejos que son complejos y que son explicados en lenguaje simple y didáctico. Para entender eso, necesitamos oír. Eso nos está diciendo el versículo número 5. Eso es proverbio. Dice, para entender el proverbio y declaración. Declaración en hebreo es melitza y se refiere a sarcasmos, dichos alusivos a un refrán que es difícil de entender, que además requiere de sabiduría para entender su significado y que posiblemente implica que el dicho, una vez descifrado, se burla del oyente. Habacuc, capítulo 2, versículo 6. ¿No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Aquí en este versículo podemos ver lo que es melitza, una declaración, un sarcasmo alusivo, un refrán difícil de entender que debe utilizarse sabiduría para comprenderse, pero que al comprenderse lleva dentro de sí burla. Y es lo que aquí está diciendo este versículo 6. No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él. Está diciendo, ¿acaso no se les va a decir dichos alusivos, un refrán, algo que sea difícil de comprender, como una burla, como un sarcasmo contra él? Está diciendo. Y menciona uno, dirán, dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Ahí está mencionando un refrán, un sarcasmo, y lo está diciendo, ¿acaso no se les va a decir eso? ¿Acaso no se les va a decir un refrán, un dicho profundo, algo difícil de entender, que van a tener que ser sabios, van a tener que utilizar mucha inteligencia, mucha sabiduría para comprenderlo?
pero que al entenderlo se van a dar cuenta que lo único que se estaba haciendo era burlándose de ustedes. ¿Acaso no va a suceder eso? Entonces, ahí nosotros podemos ver a Melitza. Podemos ver los sarcasmos, podemos ver los dichos alusivos, podemos ver refrán y podemos ver nosotros cómo se está dando una burla. Eso es Melitza, eso es declaración. Y en el versículo 6 dice que para entender proverbio y declaración. Ahora, dichos profundos también está mencionado en el versículo 6 y dice para entender proverbio, declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. En hebreo es jidá y se refiere a acertijo, enigma, o sea, la formulación de una pregunta difícil como un juego a ser resuelto o adivinado, que implica desprecio o burla hacia las personas a quienes se pregunta. Jueces capítulo 14 versículos desde el 12 hasta el verso 18. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo: solamente me aborrecéis y no me amáis, pues no me declaráis el enigma que pusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: qué cosa más dulce que la miel, y qué cosa más fuerte que el león. Y él les respondió: si no haraseis con mi novia, nunca hubierais descubierto mi enigma. Aquí en este relato de este capítulo 14 y versículos 12 al 18, podemos ver cómo Sansón lo que hizo es poner un acertijo, un enigma. Pero lo que estaba haciendo él era mostrando una burla hacia las personas a las que se les estaba poniendo. Era la formulación de una pregunta difícil. Eso es lo que estaba haciendo, estaba jugando con ellos. Y ellos no entendían, no comprendían. Tuvieron ellos que usar artimañas, ¿verdad? Amenazar a la mujer de Sansón para que ella consiguiera que él descifrara el enigma. Eso es jidá. Eso es un dicho profundo, y eso es lo que Sansón hizo en ese momento, y lo hizo, como todos podemos apreciar en la lectura, lo hizo como una adivinanza para ser resuelta, pero era un juego lo que él estaba haciendo, era un acertijo, era un enigma lo que estaba haciendo. Formuló como un juego para con ellos, en el cual no pudieron resolverlo hasta que la mujer les ayudó, ¿verdad? Pero dentro de él estaba implicado o bien desprecio o burla hacia ellos de parte de Sansón. Eso es lo que estaba haciendo Sansón, ¿verdad? Pero eso es un dicho profundo, y eso es lo que el versículo 6 de Proverbios capítulo 1 está hablando. Dice que para entender proverbio, declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos, a eso se refiere cuando dice sus dichos profundos. Y dice que
Oye el sabio, oye el entendido, dice el verso 5, y el verso 6 dice, para entender sus dichos profundos. O sea que nosotros vamos a tener la capacidad de entender dichos profundos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es oír, prestar atención, discernir. Todo eso tenemos que ir haciendo. Todo lo que implica oirá. Eso nosotros tenemos que hacer eso y vamos a tener la capacidad de entender proverbios, declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Eso es un dicho profundo. También dicho profundo se refiere a pregunta difícil, o sea, la acción de hacer una pregunta seria que requiere gran sabiduría para responder, pero sin implicación de desprecio o burla, sino como una prueba de sabiduría. Acabamos de ver que dicho profundo, Jirá, se refiere a acertijo, enigma, formulación de pregunta como haciendo un juego, y que al adivinarse, al resolverse, lleva dentro de sí burla a quienes se les está preguntando, pero también Jirá, que es dicho profundo, también es como una formulación de pregunta, pero que no lleva dentro de sí burla, sino que solamente es una prueba de sabiduría, solamente se está formulando esas preguntas que es difícil de resolver, pero que se le está formulando a alguien solo para probar su sabiduría. Es una pregunta seria, es una pregunta difícil, pero que la única intención es probar la sabiduría de alguien o de algunas personas. Esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 10 y versículo número 1. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Entonces ahí estamos viendo Jidá, dicho profundo. Pero aquí no lleva dentro de sí burla, no lleva dentro de sí como un juego que se está haciendo, no, sino que son preguntas serias las que se le iban a hacer, y la única intención de la reina de Saba con Salomón era probar su sabiduría, probar si en verdad ese hombre al que se le estaban haciendo esas preguntas era un hombre sabio, si de verdad él era alguien del quien le habían hablado. Esa era la intención, y por eso le comenzó a hacer preguntas difíciles para probarle. Entonces eso también es Jidá. Jidá puede ser formulación de preguntas, acertijos, enigmas, para que sean adivinadas, que llevan dentro de sí burla hacia quienes se les está preguntando, pero también Jidá puede ser preguntas serias formuladas con la intención de probar la sabiduría de una o de varias personas. Eso es Jidá. Y el verso 6 nos dice que para entender proverbios, declaración, palabras de sabio y dichos profundos, lo que tenemos nosotros que hacer es oír, y así aumentará el saber. Oír, y así adquiriremos consejo. Eso nos está diciendo verso 5 y verso 6. Este es el estudio el cual hoy hemos llevado a cabo, del verso 5 y verso 6 del capítulo 1 de Proverbio. Espero que nos haya servido de mucho, que hayamos tenido mucha bendición. Hasta aquí llegamos con el estudio de estos versículos. No olviden suscribirse, no olviden compartir con todos los que puedan en sus redes sociales, con amigos, con familiares, con conocidos, con cualquier persona. Compartan el video, invítenles a suscribirse. Ahí en los comentarios pueden dejar versículos de la Biblia que desean que estudiemos, no importa de cuál libro de la Biblia sea, solo colóquenlo allí. Si son más de un versículo, coloquen todos los versículos que desean, no importa si son de diferentes libros de la Biblia,
Solo pónganle allí en los comentarios, deseo que estudiemos estos versículos, y con mucho gusto voy a estar leyendo los comentarios y vamos a estar sacando toda la información que podamos. Si son temas que desean que se estudie, pues coloquen ahí los temas que desean que se estudien en los comentarios y pónganle ahí, deseo que estudiemos estos temas, y lo vamos a estar haciendo. En videos posteriores vamos a estar sacando toda esa información y juntos vamos a estar aprendiendo más de la Biblia. Que Dios les bendiga a todos y hasta un próximo video.